a Ramón. Ramón con Tomás no se llevó nunca bien. Ese año que duró Tomás en Rayados, poco o nada convocó a Ramón, siempre lo mandaba a Saltillo, que era el equipo La filial de filial. Rayados. Gente, ¿cómo están? Cumpleaños de alguien, se felicita. De hecho, está el profe Luis Fernando, está Ricardo, está Héctor Islas, que hoy está trabajando en Ecuador. Bueno, obviamente el profe que está en Guatemala como seleccionador. Aquel penal que fallo, que si yo lo concretaba éramos campeones. Y sí me pegó bastante. Yo de hecho también, no sé, creo que esto sí ya lo había contado. Yo para volver a tirar un penal, ni en los entrenamientos pasaron 3 años. En esa área llego, pero bueno, Ricardo me conocía de selección y todo eso, entonces él me permitía estar un poco en cancha, me dejó, él me abrió las puertas en pocas palabras para yo poder viajar con el equipo, dar mi punto de vista en el medio tiempo. Bienvenidos a Más Allá del Juego, donde narramos las grandes historias que no solo se escriben en la cancha, sino también en el escenario de la vida, frente a un micrófono o detrás de una pluma. Aquí exploramos los retos, triunfos y caídas de quienes han dejado huella en el deporte, el periodismo y el espectáculo. Hoy, como siempre, tendremos un gran invitado cuya trayectoria inspira, un protagonista que ha desafiado el destino y construido su propio camino. Bienvenidos, ya comenzamos Más Allá del Juego. Damas y caballeros, bienvenidos a Más Allá del Juego. Ya tenemos un nuevo episodio, estoy seguro que les va a gustar, estoy seguro que lo van a disfrutar como todo lo que hemos logrado llevarles a ustedes a través de este canal. Y bueno, ya lo saben, Más Allá del Juego, destacando nuestro compromiso de explorar las historias detrás de las figuras que vimos en pantalla, que vimos en la cancha, que vemos en el análisis, en el banquillo, en el campo de fútbol. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Carlos Adrián Morales, exfutbolista y actual director técnico reconocido por su versatilidad en el campo y su destacada trayectoria en el fútbol mexicano. El Eterno está con nosotros, damas y caballeros. ¿Cómo estás, mi querido Carlitos? Saludos desde Morelia, una ciudad que sin duda alguna te recuerda, te quiere y sabe de todo lo que le entregaste. No, Félix, para mí es un gusto, gracias por la invitación y una disculpa ahí por toda la tardanza, por respetos de líneas de trabajo, pues bueno, se alargó un poquito, pero aquí estamos contentos y agradecidos con tus palabras, Jesús, igual, muchas gracias y aquí estamos para una hora de una buena charla. Oye, Carlitos, pues bueno, vamos a arrancar desde tu infancia. Poco se tocan estos temas. Hoy queremos descubrir cómo fue el niño, cómo fue la familia. Este jovenazo michoacano que descubrió las canchas a muy temprana edad. Con un hermano también, una figura importante dentro del fútbol. ¿Cómo fue tu infancia, Carlos? ¿Cómo inicia esta historia? ¿Cómo fue? Yo creo que me atrevo a decir que como cualquier otra infancia, con una infancia de mucho, lo voy a referir así, como con mucho trabajo. ¿A qué me refiero? Mi padre toda su vida chofer de camión, ¿no? De tráiler. Mi madre ama de casa al 100%. Soy el cuarto de quinto de cinco que fuimos en la familia. Somos 4 hombres, una mujer. Pero fui un chavo, un adolescente o un niño que tenía muchas ilusiones, pero te soy sincero, tampoco pensábamos tan directamente como en el fútbol que fuera nuestra forma de vivir o que se fuera haciendo o que fuera nuestra forma de vida, porque sí jugábamos al fútbol en la calle, en la escuela, allí en La Piedad, Michoacán, una calle en aquel entonces todavía hasta un punto era pavimento y ya a partir de un sector ya había terracería o empedrado. Entonces fue una infancia padre, que estoy totalmente agradecido con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, siempre el apoyo en todo momento, con mucha exigencia. Mi padre fue un hombre, no quiere decir machista, ¿no? Hoy como los términos, hoy lo podríamos llamar así, pero para mí no. Fue alguien exigente que tenía que corregirnos cuando tenía que corregirnos, que nos daba siempre eh,
los consejos adecuados para poder trascender a lo que hoy como adultos y ya yo como padre también podamos llevarlo a cabo, en este caso con mis hijos. Pero fue una infancia increíble. Ahí empezamos el fútbol amateur en La Piedad. Digo, es una ciudad que de cariño yo le digo un pueblo que voy a extrañar siempre y que voy a estar agradecido. Mi padre y mi madre, gracias a Dios, todavía viven allí en La Piedad. Tengo 3 hermanos que viven allí. Entonces, de repente nos damos nuestras vueltas, pero fue una infancia como todas, en primaria, el chavo de repente travieso, ¿no? Fui un poco más, no vago, pero sí fui un poco más inquieto que el resto de mis hermanos. A mí sí me gustaba salir, me refiero a salir con los amigos y no nomás a jugar fútbol, en aquel entonces que hoy ya ni se usa, los trompos, las canicas, irte con la resortera al cerro, porque ya a unas cuadras de la escuela donde yo iba a la primaria ya era monte, y nos íbamos con la famosa resortera que a matar lagartijos, ¿no? Digo, hoy se escucha muy fuerte la palabra matar, pero eran nuestras travesuras, nuestros juegos, nuestra forma de vivir con los amigos, y ya después otra vez terminabas jugando en la calle, la cascarita. Nosotros, mis hermanos, junto con mi hermana, que es la segunda de arriba para abajo, ella se ponía a jugar con nosotros, a veces hasta de portera, y nosotros le llamábamos tiro a gol. Hacíamos parejas, Ramón a veces tiraba junto con mi hermano el mayor, y mi hermana y yo, y quien notaba, pues iba saliendo y así. No, pues, o sea, de que les gustaba el fútbol, les gustaba el fútbol, o sea, de alguna u otra forma, ¿no? El barrio los llevó a encontrar este deporte y seguramente, pues, tenían algunos ídolos, o sea, seguían a alguien a través de la televisión, ¿no? Vivir muy cerquita de Guadalajara, tal vez, algo con las Chivas. Exacto, exacto, totalmente. Como cualquier otro niño en el barrio, en la calle. Sí, obviamente por la cercanía tal vez a Jalisco, ya La Piedad que colinda con Guanajuato y con Jalisco. Teníamos un equipo, bueno, yo nunca, no es que yo le haya ido a Chivas, pero bueno, pues en La Piedad, el pueblo chico, pues era América, Chivas o Pumas, pues bueno, le voy a Chivas o le Era iba a Chivas, ¿no? lo que se veía en la televisión, ¿no? Exacto, aquella televisión de antena Sí. estática, así, ¿no? De que muévele ahora, muévele Sí. para acá, ahora muévele para allá. Y de tus hermanos también, ¿alguno se dedicó semiprofesional o amateur? O... Mira, en ese momento no, pero después viene de familia futbolera. Por parte de mi padre, su hermano jugó segunda división profesional cuando Reboceros de La Piedad, antes de que Sí. después se convirtiera en primera A. Antes, ¿te Sí. acuerdas? Segunda división era ya un paso Sí, abajo de primera. Sí. Exacto. Y por parte de mi madre, un tío de mi madre, o sea, mi tío se llamaba Francisco, que en paz descanse, él era hermano de mi abuelo, del papá de mi madre. Él también jugó en La Piedad en aquel año de Reboceros de La Piedad, en el año 51 que asciende a primera división. Sí. Él se llamaba Francisco Higuera, mi tío. Y él tuvo un equipo amateur, Libertad, Club de Fútbol Libertad, y ahí jugamos los tres. Bueno, mi hermano el mayor, mi hermana no, porque pues antes no el fútbol femenil ni cerca. Claro. Mi hermano Ramón, que bueno, que ya también conocemos su historia, y Sí. un servidor, y los tres nos íbamos a jugar con mi tío el Mori. Así le decíamos, el Mori Higuera. Él se llamaba Francisco Higuera. Y bueno, yo creo que fue por eso un poco de ambas familias, tanto el lado de mi padre como el lado de mi madre. Teníamos eso muy, muy claro, muy cercano, muy palpable. Entonces yo creo que por ahí empezó un poco todo, y ya después, digo, se fue dando el tema. Ya vas creciendo, la primaria, la secundaria. Mi hermano Ramón, en este caso, siendo 4 años mayor que yo, él empieza a jugar tercera división ahí mismo en La Piedad, en aquel equipo Cavadas o Jabalíes de tercera división de La Sí. Piedad. Y al poco tiempo yo también empecé a jugar. Entonces, pues fue así un poco como empezó el tema profesional. Yo me voy en el año 90 y antes en México, creo que hoy todavía se vuelve a dar, pero antes en México se jugaba un torneo nacional Benito Juárez, le llamaban, ¿no? Donde cada estado hacía su selección de fútbol y se hacía el torneo nacional en tal sede, en tal estado. A mí me tocó ir a Aguascalientes por ahí del 94, 90, no, 95, 96.
más o menos. Sí, 95-96 me toca ir a ese torneo con selección de Michoacán. Curioso, o no sé bien, no me hagan mucho caso, pero más que selección de Michoacán, no sé por qué no se hizo una como tal selección, vaya la redundancia. Y el chiste es que La Piedad va y hace el equipo y compite con puros jugadores de La Piedad. No es que haya, no que haya jugadores de Morelia, de Zamora, no, fue puro de secundarias. Tomaron lo mejorcito de jugadores y así fuimos. De hecho, el técnico fue Gustavo Calderón, uno que jugó en Toluca, hoy está en una tercera en La Piedad. Y bueno, él fue el que me hace la invitación. Nos va mal, la verdad, creo que ni calificamos a la siguiente ronda. Regresando a La Piedad, él mismo lo invitan a trabajar en tercera división en Cavadas. En aquel entonces los dueños de Cavadas, no sé si han escuchado de la cajeta Cavadas, ahí en La Piedad. No. Una cajeta famosita de mucho tiempo, obleas y todo eso. Y bueno, él se encarga de esa tercera división. Don Jesús Montes se llamaba el señor, en paz descanse también. Y bueno, nos invitan a la tercera y así es como empieza el tema profesional. Del 96 al 97 hago tercera división a los 16 años. A los 17 años paso a primera A, La Piedad Reboceros, un año en primera A y después ya año y medio duro en La Piedad en primera A. Y a los 18 llego a Morelia en aquel año del 98. Ok, ¿y cómo llegaste? ¿Cómo fue ese brinco, no? No sé si se acuerdan, primera A ya era una competencia nada que ver con expansión ahora, la verdad, y no es por faltarle al respeto a expansión. Antes era muy competitiva. Todos estamos conscientes, y más los que vivimos aquí en Morelia. Carlitos, ¿cómo está el tema de la Liga de Expansión? Digo, sí, no te preocupes por eso. En aquel entonces la competencia primera era muy buena, o la categoría era muy buena, buenos extranjeros. Pues porque había ascenso y descenso, ¿no? De entrada. Sí, aparte, sí, claro. Sí. ¿Cómo llego yo a Morelia? Un semestre antes de cuando yo llego en junio del 98 a Morelia. Un semestre antes, primera división obliga a cada uno de los equipos, digo obligar porque creo que a todos tenían que tener un equipo filial en primera A. Sí. La Piedad o Morelia dice, bueno, nosotros agarramos a La Piedad como filial. ¿Cómo apoyaba Morelia a Reboceros de La Piedad en aquel entonces? También ya los dueños de La Piedad era Alfonso Martínez, un señor empresario de ahí del pueblo de La Piedad, Macario Reyes, que era dueño de agencias automovilistas, de automóviles, no sé si se puede decir marcas, Ford. Sí, claro, todo lo que... Y bueno, ellos eran los dueños, y Morelia La Piedad se afilia a Morelia. ¿Y Morelia cuál es el apoyo? Morelia empieza, ¿se acuerdan de Joaquín Cornejo? Sí. Miguel Hernández, que venía de Veracruz. Sí. Mismo Silviano Delgado. A ellos los manda a La Piedad porque no los ocupaban en Morelia. Los mandan a La Piedad y Morelia también aportaba un poco económicamente para cubrir los salarios tanto de los jugadores que mandó como del resto del plantel. Llega el semestre, ya termina el torneo, en lo personal me va bien, el equipo nos va bien en general, llegamos a semifinal, nos elimina Zacatepec, pero ese torneo yo siendo lateral y 18 años, el técnico Nacho Martínez, ¿se acuerdan también? Un señor muy conocido en La Piedad, radicado, michoacano, pero radicado en Celaya. Me da la confianza, yo siendo muy joven, me va bien, hago alrededor en un torneo de 7 goles siendo lateral izquierdo. Y bueno, allí es como todo se da, mandan a Ricardo Campos, que era como director deportivo, por llamarlo así hoy en día. Sí. El técnico era Tomás Boy. Y también coincide de que Roberto Hernández era jugador todavía de Morelia, siendo de La Piedad. Los mandaron a un partido y ahí tengo la fortuna de hacer yo 3 goles a Curtidores, aquel equipo Curtidores de mucha tradición en León. Sí. Un equipo importante en el Bajío, importante en la categoría de ascenso.
y a mí me toca hacer 3 goles, ganamos 3-2, hago 2 de tiro libre y 1 de penal, y ahí es cuando dice Tomás, este muchacho viene para acá. ¿Cómo se hace la transferencia? Pues Morelia dice, La Piedad, a ver, yo te estoy apoyando económicamente, no me regreses el dinero, con lo que yo te presté, voy a elegir a 2 jugadores. En ese entonces también eligieron a Sergio Cisneros, el portero suplente de La Piedad, y me eligieron a mí, y así es como llego a Morelia, ¿no? Con esa pequeña o gran fortuna, y que bueno, así es como empieza mi camino por Morelia y por Primera División. Tomás Boy te debuta. Tomás Boy, algo chistoso y anecdótico. ¿A qué voy con esto y rápido para no alargarme? Tomás Boy ya era su segunda etapa en Morelia, venía de Monterrey, ya había estado en Morelia, se fue a Monterrey. En Monterrey dirige a mi hermano, a Ramón. Ramón con Tomás no se llevó nunca bien. Ese año que duró Tomás en Rayados, poco o nada convocó a Ramón, siempre lo mandaba a Saltillo, que era el equipo filial de Rayados, en Primera A. Cuando yo me entero que voy a Morelia y que es Tomás, dije, no, cuando se entere que yo soy el hermano de Ramón, pues, o me regresa a La Piedad, o me manda a una segunda, o a ver qué va a pasar. Pero bueno, pues ni modo, yo llegué muy joven, 18 años, y fue todo lo contrario, él fue el que me debuta y pues, que estoy totalmente agradecido. Oye, aparte del tema deportivo, Carlitos, ¿hubo alguna relación más allá de la cancha con el jefe Boy? Sí, de hecho hoy en día tengo todavía contacto con Andrés, que radica en Monterrey, bueno, con Andrés, que es el mayor, que trabaja en Televisa Monterrey, con el más chico que radica y se casó con una chica ahí en Morelia, con Claudio. De repente tengo ahí en redes sociales, nos mandamos saludos. Pero sí, con Tomás la verdad fue un señor que le voy a agradecer, lo he dicho en todas las entrevistas, a él y a varios técnicos, al igual que Rubén, Miguel, etcétera. Sí, con Tomás, cada vez que después nos encontrábamos jugando en contra o algo, conociendo a Tomás, pero lo conocía bastante bien y siempre hubo una gran relación, y cual me dolió mucho hace 2 años y medio, ya casi 3, si no me equivoco, de su partida, y dolió bastante su partida, porque no nomás era la relación conmigo, sino con mi esposa y con mis hijos, bueno, sobre todo con mi hija, que fue la que más ha vivido dentro del fútbol y que lo conoció o la conoció él, y que sí, siempre hubo una relación no nomás deportiva, sino también humana. Oye, de repente era igual en lo personal, como era en el banquillo, como lo conocimos, sí, al jefe. Sí, pero sí bajaba su intensidad fuera de cancha, fuera de vestidor. Un personaje que imponía, la verdad, un tipo que tenía una presencia, una personalidad increíble. Me acuerdo siempre compañeros que le decían profe, pues ni que fuera de escuela, ¿no? Y él dice, o jefe o Tomás. El jefe. ¿Alguna anécdota que te haya tocado, una regañada? Una regañada monumental. No, muchas, regañadas muchas, pero a compañeros que sí de repente que dices, ay, o sea, casos, ¿no? Casi. Sí, como con Alex Fernández, muchas veces se retaban a golpes, ¿no? Pero que era la parte de lo que hoy, no quiere decir que lo de antes estaba bien y lo de hoy está mal, o viceversa, lo de hoy está bien y lo de antes estaba mal. Simplemente era la exigencia que se vivía antes, ¿no? Dentro del campo, dentro de un entrenamiento. Sí, lo decías hace rato, ¿no? De tu papá, que el carácter exacto, que los forjó. Así es. Entonces, y con Tomás, pues anécdotas muchísimas, ¿no? O, no sé, una vez con el respeto, obviamente, a lo mejor la calentura y conociendo la personalidad de Tomás, una vez perdimos contra Pumas y lo entrevistan y dijo, no, hombre, un equipo charchino, usaba mucho esa palabra, no sé cuál sea el significado en sí. Dice, ¿cómo me fue a ganar? Pero bueno, como esas muchas. No sé si se acuerdan también en un partido contra Atlas expulsan a Chuy Gómez, un central. Sí. En pleno partido se hizo palabras con Chuy, bueno, pero así era el temperamento de Tomás. Metía un portero y lo sacaba a los 3 minutos. Sí, así era Tomás, ¿no? Al final, pero un gran entrenador, sí, eso no, sin duda. Y te ayudaba. Y después te ayudaba a sacar tu personalidad también. Después de debutar, pues viene ya la época de consolidarte y de ser campeón con el Morelia en el 2000. Creo que
Es una de las Sí, 2000 gratas experiencias que tuviste, ¿no? sí. Y Mira, aparte, chavo. Con Tomás, ¿se acuerdan? Debuto un 13 de septiembre del 98 con el Sí. número 28. Termino el torneo, arranca el año 99. Calificamos ese torneo, arranca el año 99 y yo empiezo a ser convocado a la selección juvenil sub-20. ¿A qué voy con esto como chistoso anécdota? Tomás me empieza a poner de contención junto con Flavio Davino, Sí. pero el número 8 creo que lo tenía, no recuerdo qué jugador lo tenía el número 8. Flavio tenía el 7 y me dice ¿Ya Tomás. estaba Almirón? No, Almirón llega en junio del 99. Bien. Sí le toca, pero llegó después. Pero ¿a qué voy con esto? Que a mí me dice, tú no vas a jugar ya con el 28, vas a jugar con el 6. Dije, ok, de contención, ok, está bien. Pero siento que no me va bien ese torneo, a pesar de ser convocado a selección. Y voy a selección y regreso, termina el torneo, casi ese torneo de enero a junio del 99 casi no juego porque yo iba y venía a la selección, tan así que me tocó jugar el Mundial Juvenil en Nigeria en el 99. Y regreso, ya terminó el torneo, regreso y vuelvo a utilizar el 28. Me puso un regañadón, que yo a quien le había pedido permiso, si él ya me había dicho que yo iba a ser el número 6, que por qué el 28. No, un regañadón como si... Y ya como para yo medio calmarlo a mis 19 años con ese temor de personalidad que él pues, te daba, le dije, jefe, así le decía yo, jefe, es que el 28, haga de cuenta que soy usted era antes el 8, pero yo el 28, 2 más 8, soy el 10, que el 10 que fue usted. Y se me queda viendo y como que queda pensando y dice, Ándale, pues. su palabra regia, ¿no? Muchacho puñetero. Perdón la palabra. Dice, ok, tiene razón. Y ya, me quedé con el 28 y así fue como continué con el 28. Yo estoy seguro que nadie sabía, yo no sé, a lo mejor sí, no sé, pero nadie sabe el origen, y eso le va a gustar y le va a agradar mucho conocerlo a la afición monarca, de dónde surge el 28 del eterno 28. Gracias por compartirlo, Carlitos. No. De los compañeros de aquel campeonato en el 2000, Monarcas Morelia, ¿con quiénes sigues en contacto? Ya hablando con ya muchos, también. ¿Sí? con muchos. Voy a hacer aquí el que... tenemos un chat de ese año. Ok. Tenemos un chat y todos allí de repente, ¿cómo están? Cumpleaños de alguien, se felicita. De hecho está el profe Luis Fernando, está Ricardo, está Héctor Islas, que hoy está trabajando en Ecuador. Bueno, obviamente el profe que está en Guatemala como seleccionador, pero con todos, con Ángel, con Darío, con Heriberto, con Hugo, con Jaime. ¿Dónde anda Darío? Está en Argentina. No sé si está, creo que estaba dirigiendo, no sé si a una segunda o estaba ya a la espera de algo. El negrito Almirón, por estar trabajando ahorita en Chile, pues a lo mejor poco interactúa, pero Flavio, Miguel Hernández, Hugo Chávez, el Tato, Mariscal, Pavón, todos ahí de repente. Pavón. Oye, ¿quién es el que más actividad tiene en el chat? ¿Quién es el que manda piolines? Buenos días. Jaime Alarcón. Jaime es el más activo, es el que tiene al equipo, o nos tiene te digo, es padre porque sí, porque nos tiene allí activos a todos, por lo menos de repente te digo, en un cumpleaños o ¿cómo están? Hay que ir pensando en organizar algo, etcétera. Una reunión estaría padrísimo, ¿no? Sí, Juan Carlos Gómez, que fue mucho tiempo el secretario técnico, no sé si se acuerdan, un argentino, radicado acá en Veracruz, sus hijos están ahí en Morelia. Sí, de verdad mantenemos una gran comunicación ahí en el chat. De hecho, se llama el chat de los campeones del 2000. Entonces, pues sí, tenemos con mucho contacto te digo, con Comiso, Flavio, no sé, Mascareño. ¿Se acuerdan de Juan Carlos Osuna? Sí, varios digo, lastimosamente ya no, Omar Trujillo, que se nos adelantó. Toño González, que es de Marabatío, también allí da sus puntadas, el gordito, el pastor, Alex Fernández, todos ahí opinamos, sí, de repente ahí bromeamos unos con otros. ¿Qué hiciste la noche del campeonato, ya que
Después del campeonato, no, mira, ya llegamos entonados, ya ves, desde Marabatío, claro. con cervezas y todo. Llegamos Hicieron parar a, Marabatío, llegamos claro. a Morelia, se hizo una comida allí se me fue el nombre, en el campo de golf que está allí atrás El campestre. lo que, en el campestre, exacto, ahí fue la cena, ahí nos recibieron, y ahí pues se subió todavía más de tono los tequilas y todo eso, una pequeña cena ¿Había para políticos apaciguar. ahí? ¿Estaba ¿Perdón? el gobierno? ¿Estaba el gobierno? Sí, era el señor Tinoco Rubí, si no me equivoco. Está Tinoco Rubí. Sí, sí, sí. No, pues es que fue histórico para la Sí, ciudad. claro. Sí, claro. Sí. Y luego ya de allí, mi esposa, todos, pues familia, Pablo Boy, que era el vicepresidente, nos dijo, no hay mesas reservadas, ¿se acuerdan? El famoso Carlos Sancharles, no, en el Sí. señor Frogs, El señor Frogs ahí. enfrente de Plaza Centro de convenciones. Camelinas, que hoy es el Globo, no sé si sigue siendo el Globo, o que antes Sí. era la panadería el Globo. Sí, sigue siendo. Pues ahí terminamos hasta las 6 de la mañana, pero despiértate a las 8 porque al día siguiente fue el desfile, que El fue una desfile. locura y maravilloso, ¿no? Entonces, Sí, qué buena. eso fue la noche de ese título. Hoy de la familia Chapoy, del señor Salinas, ¿vino algún Del comentario? sí, del señor Álvaro, Alvarito. la señora Chapoy, estaba el señor Ricardo, Gustavo Guzmán, que era también parte de la directiva. Sí, no, fue algo increíble. José Ra estaba por ahí, los comentaristas. ¿Alguien se José sumó al Ramón festejo? yo no lo vi, seguramente sí, Los porque creo que entrevistaron. después del desfile hubo otra cena, cerca del estadio, allí en una finquita que se llamaba La Quemada, y ahí estaba José Ramón, estaba David Faltenson, ahí entrevistándonos y todo eso. Entonces fue algo pues inolvidable que hace, exacto. Es el título que más recuerdas porque ganaste varios títulos, te tocó Tuve la de fortuna. ganar 4. Sí, Sí, obviamente por ser el primero, ¿no? Por ser el primero, pero todos saben igual. tienen un sabor. Sí, claro, todos Sí. son importantes porque al final uno como jugador te preparas desde un mes antes de que arranca el torneo para buscar llegar hasta la última instancia. En la última instancia es estar en una final y siempre te preparas y sacrificas muchas cosas para llegar y poder jugar ese partido. Y muchas veces lo puedes ganar o puedes perder, como me tocó ganar 4, perdí 6. Entonces siempre va a ser grato. La verdad que todos saben diferente, pero es la misma sensación de increíble. El momento más duro de tu carrera o uno de los momentos fue aquel penal Sí, en Toluca sí, con deportivamente Santos. sí. Deportivamente sí. Bueno, hay dos anécdotas. Una, obviamente esa en el 2010, yo jugando para Santos, aquel penal que falló, que si yo lo concretaba éramos campeones. Y sí me pegó bastante. Yo de hecho también, no sé, creo que esto sí ya lo había contado. Yo para volver a tirar un penal, ni en los entrenamientos pasaron 3 años. Sí. Ni en los entrenamientos tiré, me pegó. ¿Perdón? ¿Te bloqueaste? Sí, me bloqueé. De hecho, hoy en día ya como entrenador, cada vez que hay un penal a favor, que lo vaya a tirar un jugador, una jugadora que yo estoy dirigiendo, vaya la redundancia, no me gusta verlo. Quedé un poco tocado, nunca lo superé en su totalidad. Yo cuando vuelvo a tirar un penal, ¿se acuerdan? Semifinal de Copa, Monterrey, Monarcas, allá en Monterrey, que ganamos 3-0. Te tocó. Ahí yo tiro un penal. Bueno, Sí. después del penal del 2010, pasaron esos 3 años para yo volver a tirar un penal. Y ahí dije, bueno, lo tengo que superar y lo superé. Fue el único penal que fallé en mi carrera. No es que haya tirado muchos, pero sí tiré para ser lateral bastantitos. Entonces fue el único y mira, fue el de un muy importante, un penal muy... En tu faceta como director técnico ya supimos lo que hiciste como futbolista. Ahora platícanos cómo fue esta incursión y cómo vas hasta el momento, cómo ha sido este trayecto dentro de la dirección técnica. ¿Cómo ha sido? Ha sido muy rápida, la verdad. Ha sido muy rápida. Estoy totalmente agradecido por cómo se ha dado, agradecido con los clubes en los que he militado hoy ya en mi etapa. Mira, yo me retiro prácticamente hace 6 años. El último partido oficial fue allí en Morelia el 4 de enero. ¿Se acuerdan? Ese partido de homenaje que me hizo Morelia, Sí. que fue oficial.
contra Toluca, jugué 10 minutos, 4 de enero del 19. Y a los 8 meses, por ahí de octubre, me hacen la invitación el Club Deportivo Toluca a trabajar dentro de la institución. Yo me preparé no nomás como técnico, tengo 3, 4 cursos aparte del de la dirección técnica. Uno tengo como análisis y escauteo en el jugador, tengo en demarcación en aspectos técnicos e individuales. Tengo otro curso y estos cursos los he hecho todos. Bueno, se atravesó entre un poco la pandemia y todo eso, pero fue por línea. Es en una escuela una escuela que se llama MVP School, que está en Barcelona. Entonces nos hemos preparado de una u otra forma. Al final en el fútbol pues sí, prepararte para cuando se te dé la oportunidad, porque la mejor preparación es cuando estás al día a día. Yo no comparto muchos, de repente hoy, exjugadores que hoy están en medios de comunicación, comunicólogos, en el sentido de que, pues, ¿cómo le vamos a dar si no tiene la experiencia? Pues sí. Es como cualquier trabajo. Exacto, sí. O sea, ¿y cómo la va a adquirir? Sí. ¿No? Hasta que te den la oportunidad, pues si no, ¿cómo supimos a manejar? ¿No? Practicando y practicando donde se debe, no nomás atrás en la parte teórica. En la parte teórica todos somos Guardiolas y todos somos Ancelotti, ¿no? La realidad es otra. Pero bueno, es entrar en detalles que nunca vamos a culminar. Creo que hoy en día el fútbol, me voy a salir un poquito en base a la pregunta, es como la política o la religión. Hay un inicio, pero no tiene un fin y todos tenemos puntos de vista. Volviendo a mi tema, bueno, viene incorporarme a Toluca en el tema de análisis y escauteo, como hoy le llaman en el fútbol, inteligencia deportiva. ¿Qué es o qué se refiere a inteligencia deportiva? Hacer análisis, escauteo de jugadores, de los que creemos que pueden ser aptos para alguna institución, en este caso para Toluca. Obviamente todo es bajo el pedido del técnico. En ese entonces, cuando yo llego a Toluca, era Ricardo Lavolpe. Y él me decía, búscame estas posiciones, búscame este tipo de jugadores, en conjunto con otros compañeros de esa área, y hacíamos un análisis. Hoy con muchas plataformas que hay en el fútbol, pues bueno, te facilita un poco para sacar un análisis, para ver si está apto para la institución, si entra dentro de las normas y metodologías de la institución. Entonces, en esa área llego, pero bueno, Ricardo me conocía de selección y todo eso, entonces él me permitía estar un poco en cancha, él me abrió las puertas, en pocas palabras, para yo poder viajar con el equipo, dar mi punto de vista en el medio tiempo, darle un punto de vista de lo que yo veía en conjunto con todos sus auxiliares. Y así fue. Después, lastimosamente, sale Ricardo Lavolpe de Toluca, llega el Chepo, y con el Chepo puedo decir que él me da el último empujón para ser como parte de un cuerpo técnico. Yo era, por llamarlo así, un cuarto auxiliar o un tercer auxiliar, y me permitió estar más en cancha. Se fue dando. Después yo paso a ser director de básicas, pero me mantenía cercano a primer equipo por la cercanía y de lo que creíamos que jóvenes podían dar ese paso a primera división, y se tenía muy buena comunicación. Lastimosamente sale el Chepo también y me quedo de interino en Toluca, 6 partidos fue en el año justo, algo chistoso, me hacen cargo, me llaman DT interino un 28 de octubre. 28, Otra vez un 28, y la idea era nada más estar al frente de un juego contra Cruz Azul. Me toca jugar contra Cruz Azul, ganamos 2-0, y bueno, en este caso los directivos, el señor Antonio Nelson Ciña, el señor Francisco Zuniaga, presidente y director deportivo, me dan la confianza de culminar junto con el consejo y el señor don Valentín Díez, que me da la oportunidad de dirigir al equipo lo que restaba del torneo. Dirijo 6 partidos de torneo regular y uno de repechaje, y lo logro meter.
el equipo estaba un poco lejos de una posibilidad de repechaje y tuvimos la fortuna, tuvimos 3 ganados, 1 empatado y 2 derrotas, incluyendo ya el repechaje, pero fue una bonita experiencia. Me mantengo como director de básicas 2 años y medio más. Dentro del club de Toluca estuve 4 años después del retiro, que fue muy rápido. Me mantuve 4 años y después vino la invitación de Atlético Morelia y bueno, fueron 9 meses los que estuve en Morelia al frente. ¿Por qué acepto la invitación? Pues por el amor que le tengo a la institución, a la ciudad, es mi segunda casa o es mi casa, y por eso acepto la invitación, siendo consciente de un poco de lo que escuchaba. No soy de regirme ni de basarme a rumores, no soy quien para juzgar, pero pues que tuviera cuidado dónde iba a estar o con quién iba a estar, y no voy a entrar más en detalle, simplemente agradecido estoy. Y asumí el reto insisto, porque me gustó cuando dirigí, me guié por ser entrenador, me capacité y estoy capacitado y hay que seguirse capacitando y me ganó el amor, el cariño por los colores, por lo que es Atlético Morelia, y creo que dimos resultados positivos. Sí, claro. Independientemente ya después de lo que suscitó y todo eso que lastimosamente seguimos manteniendo y creyendo a gente que no tiene, ni alcanzo a mencionar y que voy a respetar. Así es que yo sé que en la vida hay unos que respetan y hay otros que no. A mí sí me gusta, a mí sí me dieron la poca o mucha educación que me dieron mis padres, suficientes para saber con quién sí, con quién no. O sea, si pudiera regresar el tiempo y saber lo que era el dirigir el Atlético Morelia en división de expansión, ¿aún así lo hubieras hecho o te hubieras echado Mira, para atrás? no lo sé, no. Si hubiera conocido realmente ¿Cómo estaba ya me habían dicho y cómo se manejaba, aunque el corazón fuera mucho, sí me lo pensaría 10 veces. No una, no dos, 10. 10 veces. Oye, sí, claro. Sí, porque Carlos, mira, voy a hablar en torno a mi experiencia como entrenador. Fueron 9 meses. El equipo venía, cuando yo lo tomo estaba en 14º lugar, califiqué en 4º lugar directamente. Fue la primera vez en lo que lleva el club en expansión, cuando es la primera vez que hace arriba de 30 puntos. sí. Tenía casi 9 meses sin ganar de visita. Ganamos de visita. Debutamos a mínimo en 9 meses, debutamos, no voy a exagerar, entre 4, 5 jugadores, igual y estoy equivocado, pero más o menos. El segundo torneo, que es cuando salgo en la última jornada o penúltima, es porque yo ya había renunciado anteriormente durante ese torneo mínimo unas 2 o 3 veces. Pero bueno, al final esa experiencia, al final agradecido, y yo soy una persona que, insisto, que mis padres me dieron una educación y me enseñaron a agradecer, independientemente de situaciones. A mí no me gusta hablar, y cuando hablo es porque voy a hablar con la persona que en algún momento se tenga que dar. Si es que se da, es de frente y punto. Sí, pero estoy totalmente agradecido. Fueron 9 meses increíbles, jugué una final. A mi corto tiempo como entrenador, volver a jugar una final fue algo increíble con el equipo de mis amores. Así es que hoy da tristeza la situación por circunstancias mismas del fútbol, no de Atlético Morelia, sino por las reglas que hoy impide que haya ascenso y descenso. Entonces, pues esta es nuestra realidad, y ya hablo como aficionado, como michoacano, como alguien que ama esos colores. y como técnico, ¿no? Las oportunidades, pocas para los técnicos mexicanos, ¿no? La verdad que sí es complicado y pues hay que tomarlas. Está el caso del técnico actual de las Chivas, ¿no? Que es muy joven, Espinosa, y pues hay que tomarlas y alguna... ¿Sí? ¿Qué opinas de este tema? No. Es complicado, insisto. Mira, hoy qué bueno que está Efraín, qué bueno que está Gerardo. Eh, eh, pero sí, yo a veces, por más que uno o trato de pensar o meterme en la cabeza a quien tome ese tipo de decisiones, ¿por qué no? Ahorita hablábamos antes de este tema.
Pues para poder tener experiencia hay que estar. La experiencia hay que salir del país o hay que estar cómo o qué tipo de experiencia. Pues bueno, al final los dueños es entendible. Mira, yo ya estuve, por llamarlo así, como directivo, hablando de mi época o mi etapa como director de básicas en Toluca. No es fácil ni para el directivo, ni para el jugador, ni para mucho menos para el entrenador, porque hay una línea de trabajo. Voy a hablar y poner de ejemplo Toluca y con el respeto que se merece Toluca. Toluca, el dueño es cada 6 meses títulos. No, Sí. no anda, hay que debutar, hay que buscar, no, son títulos. Por ende, si la línea de trabajo es yo quiero títulos, tú como técnico vas a poner en una balanza tu trabajo, porque es un equipo tan importante como Toluca, lo único que se piensa y que se quiere y que te va a exigir van a ser títulos. Tú como técnico, ¿qué vas a decir? Bueno, me la juego con el joven, debuto a joven, pero si no te va bien, no te van a valorar porque debutaste a fulano, sutano, perengano. No. Te van a decir, sí, debutaste a uno, debutaste a dos, debutaste a tres, pero el resultado no vamos a lograr lo que yo te estoy pidiendo. Bueno, entonces, por ende, te vas. No sé Adiós. si me explico, ¿no? Sí, claro. Entonces, es una bolita. Por eso no hay jóvenes también. No quiere decir por la línea de trabajo. Si la línea de trabajo de Toluca es títulos, pues va a ser un poco más complejo o más difícil para el joven debutar, porque insisto, el técnico no se la va a jugar. Y tiene mucha presión ya Toluca de Exacto, tantos por el años. hecho de buscar salir campeón. Hay otros clubes como caso Chivas, mismo Atlas, mismo Pumas. Vamos a buscar competir, vamos a buscar si se puede dar el título, pero si no, nuestro punto primordial o línea de trabajo o metodología de trabajo es, podemos ganar, calificar y por ahí pelear el título, perfecto, pero si no, al año hay que debutar, ¿qué te parece? 2 o 3 jugadores. Perfecto, a lo mejor ya tú como técnico ya sabes que no es tan importante el resultado, independientemente que tengas 3, 4 jornadas sin ganar, pero Sí, porque tiene sabes más cuál es la respaldo. línea. Exacto, aunque pase, hoy, aunque también se diga, no, es que el resultado no importa, lo que importa es ir sacando jugadores, no siempre va a importar en el fútbol actual. Yo lo veo así como los jóvenes. Ojo, no quiere decir que los jóvenes, insisto, estén mal hoy, pero hoy el joven, al tener un aparato, un teléfono importante donde te va a arrojar todo lo que busques rápido, lo vas a tener en cuestión de segundos. En el fútbol es lo mismo. Si no tienes resultados inmediatos en el joven, si no tiene algo que busque, ya sea de tarea, ya sea que la universidad le pidió y que lo busque en Google, que lo busque en el teléfono, y si no se lo arroja de inmediato, viene una frustración Sí, al joven, ¿no? Porque hoy tenemos la tecnología. En el fútbol pasa lo mismo. Al directivo, si no hay resultados inmediatos, órale, viene la adiós. frustración, viene la presión y cortan. Es un técnico joven, pero no tiene experiencia. ¿Y cómo la va a agarrar? Estudiando y estudiando atrás de una computadora, haciendo viajes a Europa, porque tampoco el hecho de ir a hacer viajes a Europa no quiere decir que ya vas a saber todo, tampoco, porque el fútbol, hay que acordarnos que el entrenador o el cuerpo técnico depende de 25 cabezas, donde 11 van a estar contentos, 5 o 6 van a estar medios contentos, tirándole a estar tranquilos, y vas a tener otros 5 o 6 fastidiados porque o no son tomados en cuenta o no salieron a la banca, y es complejo, ¿no? Entonces todo eso lo vas a adquirir en un banquillo, en el día a día, en el entrenamiento constante, no atrás de una computadora estudiando. Y yo a veces, hoy que dirijo a femenil, yo a veces les digo, hijas, aquí en una charla técnica, tú muévete para acá, tú llegas así, defendemos así, atacamos por acá, ganamos 3-0 en una charla técnica, pero ya la realidad es la otra, ¿no? Oye, Ya Carlos, en el rectángulo. en la misma categoría hay una diferencia, es más fácil, es más difícil, es igual lidiar No, o estar al frente de un equipo femenino que un masculino. no, es la misma exigencia, son las mismas condiciones. Aquí tal vez la única diferencia en algunos equipos, no en todos, es que hay muchas chicas que de la noche a la mañana son profesionales y adquieren, digo, ese no es un problema, pero de la noche a la mañana son profesionales y adquieren un salario y son conocidas, pero no están acostumbradas a la alta exigencia, al alto rendimiento.
como vienen algunas de cero, vienen de universidades, en la universidad puede ser que entrenes, pero no es lo primordial es mantenerte, tener una actividad deportiva para tener buenas calificaciones o para mantener una beca, etcétera. Pero la exigencia máxima es tu trabajo dentro del fútbol. Y eso yo creo que son las diferencias del varonil al femenil y no en todos los equipos de femenil. En mi caso, yo tengo buenas chicas que entienden que van en ese proceso, tendrán algunas que tienen 6, 7 meses sabiendo lo que es primera división profesional. Hace 4 meses hicimos una visoría, agarramos una niña de 25 años que nunca ha tenido un proceso, que ni siquiera, sí medio jugaba amateur, pero nada importante, y 25 años, y hoy es una jugadora de fútbol de primera división profesional. A eso es lo que yo voy. Sí. ¿No? Esa es la diferencia entre el varonil y femenil. Lo demás, la exigencia, la pretemporada, los día a día de la semana, los trabajos técnicos, físicos, tácticos, todo eso es lo mismo, la alta exigencia, todo es lo mismo, una charla, tener mejor diálogo. Y cada día con crece ellos, más, sí. ¿no? Crece más. Claro, y cada vez es más competitivo el fútbol femenil. Sí. Cada vez es mucho más complejo, más difícil, porque también ya hoy hay más jugadoras extranjeras, hay mayor inversión, hay mayor presupuesto en algunos equipos. Entonces, exacto, entonces cada vez es más competitivo, y la verdad acá en México ha crecido bastante. En lo personal, en cuestión de resultados, no ha sido lo mejor para mí, pero ha sido un aprendizaje increíble, y sé que si nos mantenemos por este camino podemos tener algo distinto el próximo semestre. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que vienen buenas cosas, y para finalizar, Carlos, vamos a tener una dinámica, te vamos a hacer unas preguntas y tú ahí de primera, como eras bueno para definir, nos vas a decir, las puedes desarrollar ahí. ¿Quién sabe? Igual yo creo que sigue siendo, o sea, yo creo que te haces tus cascaritas de repente, ¿no, Carlitos? Sí, claro. Así rápido, antes de y no alargarme. Adelante, no, adelante. Yo creo que jugué 20 años en primera división profesional, estamos hablando de 23 años como jugador. Y creo que en todos los entrenamientos di lo máximo. Por eso yo creo que no me costó el día que yo tomé la decisión de retirarme, porque tuve esa fortuna de yo tomar la decisión de retirarme. Nunca tuve lesiones, nunca me operaron, nunca nada. ¿Qué es lo que más hago hoy? Lo que menos hago es jugar, y lo que más hago es de repente es correr. 5, 6, 7, 8 kilómetros. Tengo 6 años de retiro. Si he jugado 5 cascaritas, incluyendo esos partidos de leyendas y todo eso, son mucho. Ya el jugar no quiere decir que no me guste, pero yo creo que tuve que entregar donde lo tenía que entregar en su momento. Entonces, me han hecho invitación, la famosa hoy que le llaman talacha. Les digo, no, y no es por lo que me paguen o no, simplemente cuando yo tuve que trabajar y enfocarme y entregarlo al 100%, lo hice en esos 20 años ahora o 22 como jugador. Ahora ya no. Ahora jugar de verdad poco o nada. La verdad, más a nada que sí realmente jugar. Mira, qué interesante. Bien, pues vamos con la primera, mi querido Carlitos, venga. Mira, el repechaje, ahora llamado play-in, ¿crees que devalúa la competencia o brinda una oportunidad para los equipos que no la armaron bien en la temporada? Mira, a lo mejor no voy a responder de primera, pero hay dos formas de verlo. Morelia, ¿cómo fue campeón en el 2000? Vía repechaje. De repechaje. Muchos equipos fuimos campeones así. Pachuca en su momento. Entonces hay que ver. Sí, puede ser mediocre como le llaman hoy. Bueno, ok. Pero si antes había y era competitivo el fútbol, y había descenso y había ascenso, había torneos internacionales como Libertadores, Copa Sudamericana. Hoy no tenemos otro y lo vemos. Yo creo que ahora sí como querramos ver el vaso, ¿no? Desde qué ángulo, desde qué punto puede estar bien o puede estar mal. A mí me gusta. Y el nuevo modelo de play-in está interesante. Ese sí no me gusta. A mí me gustaba más como antes. Okay. O sea, a mí que haya repechaje o play-in, como le quieran llamar, pero que sea como el de antes. Y listo, y vámonos. Oye, pues el tema del ascenso y descenso, evidentemente es algo
que todos les hemos preguntado y bueno, hay opiniones divididas, pero lo que sí coincidimos todos, el común denominador, es que le hace daño al fútbol mexicano. Totalmente. Le hace daño y le hace falta el fútbol mexicano. Tiene que haber ascenso y descenso. No podemos igualar queriendo no tener ascenso como el país vecino o la liga vecina. No, nunca nos vamos a comparar. Nunca. Entonces tiene que haber como el resto del mundo. ¿Por qué en las ligas importantes queremos imitar o emular ligas importantes? Que por qué no copiamos lo de España, lo de Inglaterra, cuántos españoles hoy en día tenemos con metodologías en México, pero queremos imitar o queremos empezar a contar del 10 para adelante y dejamos el resto de los números. Queremos empezar de un punto medio y no de donde debemos de empezar. Para mí tiene que haber un repechaje. Para emular esas ligas hay que empezar por lo que es, ¿no? Sí, Ascenso claro. y descenso y listo. Sí, no, es un tema que podríamos estar hablando horas y... Ahora, sí, claro. Sí, por Sí, eso no. les mencionaba hace rato, el fútbol hoy en día se ha convertido en político y religioso. Nunca hay un inicio, pero nunca vamos a tener un final. Puntos de vista distintos, pero no Pero creo vamos a que llegar a un este punto. tema, todo el mundo que nos Todos gusta el coincidimos. fútbol, coincidimos menos los directivos. En los Sí, directivos, no, mira, por no, ley. para rápido, no tenemos ascenso ni descenso. No tenemos ni copa. No tenemos torneos internacionales. Hay un torneo internacional, pero solo 2 o 3 pueden competir, que es la CONCACAF. El resto de equipos, y antes, ¿por qué había ascenso y descenso? Porque antes había 5 extranjeros nada más. Antes, porque había Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ya mencioné la Copa. Ahí te daba para sacar jugadores jóvenes. Ahí el técnico se podía dar el lujo en Copa de debutar muchos jugadores y ver qué a futuro podía continuar un chico o no. El Hoy torneo, no tenemos nada, solo un torneo, y por eso también a veces decimos, es que qué mediocridad. Pues no critiquemos al fútbol, critiquemos a quien debemos de criticar, porque son los que ponen la línea, el reglamento, sí, no no. el fútbol no, la palabra fútbol es maravillosamente increíble. Los que hacemos daño somos los que estamos dentro, los que ponen la regla. Sí, sí, sí. Así es, los intereses económicos, comerciales, por encima del show, del espectáculo, de la esencia, del ADN de este deporte que a todos nos gusta. En fin, ¿cuál sigue, Michuy? Venga. El compañero más talentoso que tuviste en un equipo y el jugador más difícil de marcar en tu época como jugador. 2 preguntas. Compañeros, muchos, la verdad, muchos, pero me quedo con Antonio Nelson Ciña como el más talentoso. Y el jugador más complicado, ¿se acuerdan del Cabrito Arellano? Sí, De Chuy Arellano. Para mí él era el más complicado, sí. muy buen jugador. Sí, Bien, sí, y muy bueno, el Sabecino Mundial, ¿cómo crees? ¿Crees que tenemos posibilidades ahora, después de ver el último campeonato de la selección mexicana? ¿Qué opinas? ¿Hay con qué? O sea, ¿podemos prender esa luz de esperanza de que vamos a hacer un papel digno como país? Mira, ojalá, como exfutbolista, como futbolista, como entrenador hoy en día y como parte de mi vida como jugador de fútbol o dentro de esta profesión, me gustaría tener otro resultado. Ojalá. Falta prácticamente un poquito más de un año y meses, 1 año y 2 meses. Te soy sincero, hablando deportivamente, ya como entrenador lo veo, ¿no? Lo que vi el domingo con este título ante Panamá, la verdad, hay que ver, lo único que yo puedo destacar del partido del domingo fue el resultado. El desarrollo de juego, si vamos a competir así, va a ser complejo, esa es la verdad. Sí, ¿no? Y Vamos a ser claros, ¿cuántas acciones de juego de gol sacó el portero de Panamá? Fue el gol y el penal, un error. Así que hayas exigido al portero de Panamá con triangulaciones, con tiros de media distancia, con elaboración de una jugada, movimientos, la verdad no, pero ojo, esto no quiere decir nada, al final en el fútbol puede pasar, te puedes equivocar como pasó Panamá y se puede equivocar. Hay una nueva modalidad también del Mundial, es otra cosa que no entiendo, 48 selecciones. Otra vez. Entonces, pues puede alcanzar, sí, por la modalidad, ¿no? Puede alcanzar de que estás de local,
estás en el país vecino, donde tienes también mucha gente, y ese puede ser un plus, una motivación extra a la selección, a los jugadores en su momento. Decía él otra vez, un invitado que tuvimos que en un mes te puedes enrachar y puedes... Claro, entonces hay que esperar, eso es lo bonito del fútbol. Hoy podemos decir, o yo puedo decir que no, pero a lo mejor en 1 año y 2 meses van a decir, Carlos, hace tú 1 año dijiste que no y mira, hoy el resultado. O Carlos, hace 1 año dijiste que no y le acertaste. No sabemos. Como gente de fútbol y gente del medio, me gustaría que nos vaya muy bien, sin duda, sin duda. Y hay que creer y hay que confiar al final. Hay que apoyar. Oye, ¿cómo van las cosas con el buen Ramón? Con Ramón, mi hermano, bien, todo con tu bien. hermano, ¿cómo van las cosas con tu hermano? Bien. Él, bueno, yo estoy, como saben, yo acá dirigiendo a Puebla. Sí. Él no pudo llegar acá conmigo, pero él está, pues él radicado, ya le digo que es más jalisquillo que michoacano. Claro. Radicado en Guadalajara. Lo que él está allá en Guadalajara. Sí, él radica en Guadalajara junto con toda su familia y bueno, pues nada, pero bien, de repente ahí tenemos una que otra llamada, etcétera, como hermanos, ¿no? Más allá de gente del fútbol, pues cómo están los sobrinos, cómo está la cuñada, o viceversa él, o ahí tenemos un chat entre hermanos, cómo están los papás, ahí que ya se enfermó la mamá o el papá, o pasó con algo, con el resto de los hermanos, pero bien, todo bien, gracias a Dios, así es que pues nada. ¿Alguna vez pudieron jugar juntos? No, nunca, ¿no? Nunca pudimos jugar juntos. Hubo un acercamiento que fue lo más cercano. Yo jugando en Tigres, Chivas se acercó, Tigres le dijo que sí, pero nunca terminaron del sí por completo. Entonces ya no pudimos estar juntos, siempre jugamos en contra. Estuvimos en selección juntos, concentrados en la misma habitación juntos, pero dentro del campo nunca pudimos estar. Entonces sí fue algo que sí me hubiese gustado, pero bueno, también el fútbol ya nos puso juntos ahí, yo dirigiendo a Morelia, él siendo mi auxiliar, etcétera, pero bueno, tampoco es algo que me haya dejado con frustración, sino todo lo contrario. Siempre fue grato enfrentarlo. Jugamos una final en contra, 2006, yo jugando para Toluca, el Chivas, aquella final que gana Chivas en el 2006. Entonces, no, fue algo muy, muy padre siempre saber que enfrente había un hermano y nada, siempre fue muy grato. Excelente, Carlito. Tu día para finalizar, ¿sueñas con una revancha aquí en la ciudad de Morelia? Sí, claro. Aquí en división de ascenso o en primera división, si se llega a dar el milagro, que yo estoy seguro que sí, como muchos aficionados. Hay que creer. Morelia, estoy seguro que en algún momento se irá a dar, ¿no? Como le sucedió a León hace 3 años. Hay que confiar. No soy dueño de un equipo. Va a ser complejo que haya ascenso y descenso. Va a ser complejo que haya acreditaciones o, ¿cómo le llaman? No sé si... Ajá. Sí. La verdad, a lo que yo, como estuve, a lo que conozco, gente que he platicado con gente de federación, con gente que está como directivo en algunos clubes, ascenso y descenso parece que no va a volver, al menos que pase algo extraordinario y que la FIFA diga venga y meta mano. O que la afición castigue, ¿no? O que la afición termine por castigar, o que haya un empresario realmente importante y que digan voy, compro una franquicia, pero la franquicia más barata vale $80 millones, ¿no? Entonces que diga la pura franquicia 80, ya jugadores, más todo lo que conlleva armar básicas, femenil, te estás aventando de 110, $120 millones. Vaya, pues bueno, ahí está la ilusión y yo estoy seguro que al igual que tú, todos los que en algún momento crecimos con el Atlético Morelia, después Monarcas Morelia, pues bueno, esperamos esa famosa revancha, ¿no? En todos los aspectos. Y pues ojalá que en algún momento se dé y que en algún momento te veamos de nueva cuenta portando esa playera roja y amarilla. Mi querido Carlos, un jugador, te vimos en la cancha llorando emocional, un jugador con mucha pasión, con entrega, de mucho sacrificio. Desde aquel 13 de septiembre del 98, cuando debutaste, tu primer gol en el 99 y el campeonato con Morelia en el 2000, damas y caballeros, que no se nos olvida. Cada paso ha sido fruto del esfuerzo, más de 700
760 partidos. Aquí contamos 20 años en el fútbol. No se logran sin amor, sin pasión, con vocación, amor por el juego y una disciplina inquebrantable. Y nos consta de ello, mi querido Carlos. Hoy más que celebrar tus logros, reconocemos la historia de lucha que hay detrás de ese eterno 28. Muchas gracias. Gracias de verdad por todo este resumen de mi carrera que acaban de mencionar. Y encantado, y siempre con gente, digo, hoy ya nos queda más retirado de Puebla, pero justo hace la semana pasada estuve allá, ver, saludar gente, que te reconozcan y todo eso siempre va a ser muy grato, y en mi vida siempre voy a agradecer. Gracias a todos ustedes por este espacio increíble, podernos platicar un poco de todo, y ojalá ya haya una revancha, ya sea en primera. Hay que buscarlo, mientras hay que disfrutar. La vida es corta como para estar pensando, sino ir día a día o adelantando algunas cosas. Hay que disfrutar el día a día, disfrutar a la familia, y nada, agradecido con todos ustedes, y muchas gracias y un abrazo hasta Morelia. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Te lo mereces, y una felicitación, y que vengan buenas cosas ahí con el Puebla, con las mujeres. Ya la política ya no, ¿verdad? Ya la política ya no. No descarto. Ok, bueno. No voy a decir. Ok, pues, jale. Carlitos, un abrazo. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, cuídate.